Pues muy buenos días a todas, a todos, ¿no? Pues la verdad es que por mi parte, como director de la Fundación Carolina y en nombre propio también, la verdad es que es un motivo de gran alegría y satisfacción poder estar hoy aquí con todas vosotras, ¿no? Y daros pues la más calurosa bienvenida, ¿no? Insisto, personal e institucionalmente, ¿no? Como Fundación Carolina, como parte del sistema de la cooperación española, ¿no? Una bienvenida que no solamente es a este programa, sino que lo es también a lo que llamamos la Red Carolina, ¿no? Que es una red que está integrada ya por cerca de 20.000 personas, que sea en los programas de formación, con las becas para la realización de estudios de posgrado, o a través de programas de visitantes, como el que vais a protagonizar, pues han ido pasando por actividades de la Fundación durante los ya más de 20 años de vida que tiene esta institución, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas también al programa y a la red Carolina. Decía que para nosotros pues, es una gran alegría iniciar esta octava edición del programa de Mujeres Líderes Iberoamericanas, ¿no? Y el hecho de que sea la octava edición, después de unos años de interrupción, de los que ahora voy a hablar, pues la verdad es que quiere subrayar la continuidad que tiene este programa, ¿no? Ya son varias ediciones que hemos realizado como institución, ¿no? Y a lo largo de esas ediciones pues han pasado por el programa mujeres muy destacadas, lideresas en distintos campos, en el campo de la comunicación, de la política, del activismo social, ¿no? De la creación cultural, ¿no? Hay en este momento pues, un buen número de mujeres que son personalidades relevantes, ¿no? En América Latina, que están impulsando además la causa de la igualdad de género en la región y que han sido participantes en este programa. Este programa se interrumpió en 2012 y lo hizo por razones presupuestarias, pero yo diría que quizás también por una cierta falta de voluntad en aquel momento, ¿no? Como ha ocurrido en otros casos, la agenda de igualdad de género parece ceder el paso cuando las cosas se ponen mal presupuestariamente, ¿no? O cuando hay un cambio de signo en un determinado gobierno, pues deja de tener la prioridad que tendría. Y a esa interrupción, motivada por razones presupuestarias y políticas, bastante relacionadas unas con otras, se le sumó después la pandemia. Y la pandemia nos ha hecho muy difícil mantener en la Fundación los programas que implican movilidad. Pensamos si realizar este programa en modo virtual. Hemos tenido otros programas de líderes en modo virtual, pero nos parecía que el elemento presencial, ¿no? Digamos la oportunidad de estar en España y sobre todo la oportunidad de hacer red y de tejer lazos, ¿no? Requería una presencialidad que no podía tenerse, no ha podido tenerse en los últimos años. Bueno, hemos tenido unas circunstancias, como sabéis perfectamente, pues muy difíciles, aeropuertos cerrados, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, vuelos interrumpidos. Así que poder ahora hacer este programa y hacerlo presencialmente, pues la verdad es que es un verdadero gusto, ¿no? Y una satisfacción por parte de la Fundación. Unas palabras muy breves para... si no conocéis todavía en detalle la Fundación, pues tratar de caracterizarla, ¿no? La Fundación, decía, llevamos ya más de 20 años de existencia, es parte del sistema de la cooperación española y parte de la acción exterior española. Pero tiene unas características singulares, ¿no? Bueno, en primer lugar es la instancia de ese sistema de cooperación especializada en educación superior, con Iberoamérica, específicamente tiene ese mandato con lo que es la región iberoamericana. Una región iberoamérica, y esto me parece importante subrayarlo, que no es únicamente una expresión geográfica, ¿no? Bueno, pues es América Latina, más España y Portugal y Andorra, que forma parte también de esa comunidad iberoamericana, sino que expresa una forma de hacer las cosas, una particular forma de multilateralismo, de trabajo en cooperación, ¿no? Entre países que tienen una serie de elementos compartidos, desde valores hasta también elementos de carácter sociocultural. En segundo lugar, esta es una institución que, digamos, tiene la singularidad de ser una alianza público-privada, ¿no? Su estatuto jurídicamente es el de una fundación privada, aunque forma parte de esa acción exterior, y tiene un patronato que está integrado tanto por instituciones públicas como por empresas privadas que aportan una parte del presupuesto, ¿no? Y bueno, en cierta manera encarna de una forma relativamente permanente, ¿no? Esa voluntad de construir alianzas multiactor, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no?
Es también un centro de estudios y análisis, ¿no? Y en particular dentro de ese centro de estudios y análisis hay una línea específica sobre igualdad de género, ¿no? Que además es responsabilidad de la coordinadora del programa, de la profesora Cecilia Güemes, que ya conocéis, ¿no? Tuvisteis la oportunidad de conocer ayer. La fundación es dirigida por un patronato y una junta rectora, ¿no? El patronato integra representantes de todas las instituciones que mencioné, y la junta rectora, ¿no? Es la entidad responsable del día a día en el funcionamiento de la fundación, y la preside, y ya voy adelantando la presentación de quien me acompaña a la mesa, pues nuestra secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. Esa junta rectora y ese patronato nos aprueba un plan de actuación y unas palabras también muy breves respecto a las prioridades que nos dicta ese plan de actuación de la Fundación, ¿no? En primer lugar, ¿no? Tenemos el mandato de aportar desde nuestra pequeñez, desde nuestra singularidad, ¿no? Para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Bueno, y hemos tratado de orientar nuestra oferta de becas, nuestra oferta de programas de formación, para respaldar los 17 ODS, con algunos elementos también de transversalidad. Y en particular me gustaría destacar que en relación al ODS 5 tenemos en este momento en la oferta 5 másteres específicos sobre igualdad de género y políticas de igualdad de género con las universidades Autónoma de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Complutense, la Universidad de Sevilla y la Universidad del País Vasco. Y hay además un programa específico en las áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en las que existe una brecha de género que es bien conocida, que además incluso en algunos países no se reduce, sino que incluso se está agravando, lo que nos preocupa particularmente, ¿no? Pues, hay un programa específicamente para mujeres en esas áreas, también con la voluntad, ¿no? Desde los recursos que tenemos, pues, de contribuir a enfrentar esa brecha. Tenemos también un mandato para promover un objetivo que es común a toda la acción exterior española, y en particular a la cooperación, que es una iniciativa sobre democracia en América Latina y en Europa, ¿no? Con una perspectiva compartida, que se ha denominado por un nuevo contrato social, renovar la democracia para que nadie quede atrás. Parte de la realidad que tenemos tanto en Europa como en América Latina, pues de elevados niveles de desafección, de cuestionamiento de las élites, de crisis de representación, ¿no? Y permitirme una pincelada sobre ese programa. Hay un elemento que nos parece crucial en la renovación de la democracia en términos de los actores, en términos de la agencia, ¿no? Y es justamente la participación de las mujeres y los movimientos de mujeres, ¿no? en esa renovación de la democracia que se está dando y a la que aspiramos. Esto es algo que estoy convencido que va a ser objeto de vuestras discusiones y de la conversación que se va a mantener en estos días. Y bueno, pues estamos tratando de colaborar con otras instancias de la cooperación española en esa iniciativa. Y finalmente, nuestro plan de actuación de este año nos orienta hacia lo que denominamos la triple transición, ¿no? Y es que tanto en América Latina como en Europa tenemos que enfrentar una transición socioeconómica, ¿no? Venimos de sociedades con niveles de desigualdad, con desigualdades en plural, muy diversas, muy acentradas, entre ellas la desigualdad de género, que se cruza con otras muchas desigualdades y que además la pandemia ha agravado, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en la cohesión socioeconómica. Esto tiene dimensiones de empleo, tiene dimensiones de acceso a los recursos, desde luego de igualdad de género. Una segunda transición que es productiva y digital, es decir, en fin, cómo el cambio tecnológico tiene que ser incorporado para promover el progreso humano. Y la tercera, obviamente, es la transición verde, ¿no? Porque, en fin, estamos tocando los límites físicos del planeta, ¿no? Y nos jugamos incluso la propia supervivencia a largo plazo como especie, ¿no? Esas tres transiciones tienen que ser justas y no puede haber transiciones justas sin igualdad de género. Por tanto, la triple transición o tiene una agenda feminista o no será, ¿no? Y esto es algo que también espero que tengamos oportunidad de conversar en estos días. Yo no quiero extenderme más en esta presentación de la Fundación y de nuestro trabajo. Decir que, bueno, que la Fundación está a vuestra disposición, a vuestro servicio, ¿no? Que más allá de este programa pues tenemos una línea de igualdad de género con la que espero que podáis también colaborar
en lo sucesivo, ¿no? A través de publicaciones, a través de distintas aportaciones, ¿no? Decir unas palabras también respecto al programa. Se ha confeccionado un programa que ha querido, y solamente voy a dar ese apunte, combinar contactos institucionales, elementos también de carácter cultural, ¿no? Y sobre todo un espacio importante para el intercambio, ¿no? Tenéis mucho que decir, no solamente que captar, absorber y escuchar en estos días, sino que hay muchísimo que aportar. Y un componente muy importante de este programa es la extraordinaria riqueza de la experiencia y la trayectoria que ya tenéis, ¿no? en vuestros distintos ámbitos. Entonces se ha reservado en el programa, como seguramente ya ayer tuvisteis ocasión de ver, espacios a modo de conversatorios, ¿no? Para tratar de construir conocimiento, de intercambiar experiencias conjuntamente, colectivamente, ¿no? Es una forma, digamos, también de generar saberes de manera colectiva, ¿no? Y por mi parte, únicamente agradeceros a todas que hayáis respondido a nuestra invitación, a la invitación de la Cooperación Española de la Fundación Carolina para estar esta semana aquí. Dar las gracias también a todo el equipo técnico, ¿no? A quien ya habéis tenido oportunidad de conocer en parte, a Arturo, a Cristal, al equipo de comunicación, que también nos va a acompañar en estos días para tratar de dar difusión pues, a esta actividad. Está aquí Virginia, está Nuria, María, ¿no? Gracias también por vuestra colaboración. Hugo Camacho, secretario general de la Fundación, que está por acá. Erika Torregrosa, del gabinete de la Secretaria de Estado. Y por mi parte, pues nada, reiterar ese agradecimiento, esa bienvenida y presentar a la Secretaria de Estado muy brevemente, ¿no? Pilar Cancela, ¿no? Pilar Cancela, de la que me gustaría más que contar de una manera detallada su currículum, decir varias cosas. La primera de ellas es que es funcionaria pública, ¿no? Y a los funcionarios se nos supone, en su caso es además real, pues un compromiso con lo público, ¿no? Para tratar de promover pues, esas agendas de progreso y esa voluntad de servicio público a la ciudadanía, que yo también soy funcionario, ¿no? Que nos debe animar. Tiene además una larga trayectoria en políticas de igualdad de género, tanto en Galicia, la región, la comunidad autónoma en la que ha desarrollado parte de su carrera profesional y política, como en el Congreso de los Diputados, donde ha sido diputada del Grupo Socialista, ¿no? Antes de ser secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Y decir que en esta etapa está liderando la Secretaria de Estado un esfuerzo que nos parece muy importante, ¿no? Y es la elaboración y ahora defensa en el Parlamento de un proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley de cooperación para el desarrollo y la solidaridad global, ¿no? Que es en fin, el marco legal en el que la Fundación Carolina, como la ECID, como otras entidades como la FIAP, tenemos que encontrar cabida y que tiene que orientar a largo plazo la política de cooperación de nuestro país. Y bueno, no voy a dar más detalles porque hablará seguramente de la Secretaría de Estado, pero es un proyecto de ley que tiene un visible, notable, expreso compromiso con una cooperación feminista, con una política exterior feminista. Muchísimas gracias, Secretaria de Estado, por estar aquí y tienes la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos, más todas que todos, pero eso es muy bueno también. Primero dar la enhorabuena a la Fundación Carolina, dar la enhorabuena a José Antonio, a Hugo, a todo el equipo fantástico y de una manera también especial a Cecilia, que es la que se ha encargado también de llevar más de cerca este programa, pero de una manera muy especial a vosotras, que venís, iba a decir de lejos, pero tampoco es cierto, geográficamente sí, pero no de corazón y no de tantos lazos, tanta historia común y sobre todo tanta lucha común que nos une. Por tanto, bienvenidas a Elisa, Natalia, Carla, Fanny, Mariana, Edipcia, Leila, Carolina, Serli, no sé si lo digo bien, si es Serli o Serli, Janet, Marilén y Patricia. Muchas gracias por estar aquí, por participar en este programa. Y en este caso toca primero dar un reconocimiento de una manera muy especial a la Fundación Carolina, que como bien ha explicado su director,
es una pieza clave del sistema de la cooperación española, pero quizás es, bueno, quizás no, es el ente o la herramienta fundamental que tiene la cooperación española, con un foco puesto permanentemente en América Latina, en Centroamérica. Y uno de sus objetivos fundamentales de trabajo es precisamente el género, la igualdad de las mujeres y la lucha de las mujeres contra cualquier tipo de manifestación de violencia de género. Por tanto, este trabajo de tejer alianzas que hace la Fundación Carolina con los programas que además ha detallado ya José Antonio y que no voy a reiterar, forma parte de una manera muy sólida de lo que es la cooperación española y de la visión que queremos trasladar, pero sobre todo del empaque y de la consistencia que queremos trasladar desde la cooperación española, y que la nueva ley ya existía en la anterior ley, pero que la nueva ley quiere reforzar de una manera muy especial. Nosotros decimos 3 cosas sobre la cooperación española. Decimos que es una cooperación pública, decimos que es una cooperación de Estado, porque es política de Estado, y decimos que es una cooperación feminista. Y este último concepto no le sienta bien a todo el mundo, cosa que no entendemos, porque al final, ¿qué es ser feminista, ¿no? Esa es la gran pregunta. Quizás hay quien esté interesado en llevarlo hacia conceptos más irruptivos, de querer romper cosas. Queremos romper cosas, pero todas cosas malas, para construir cosas buenas. Quiero decir que al final lo único que estamos planteando es que se cumpla un mandato constitucional, y es que garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad entre las mujeres y los hombres, y que no haya ningún tipo de discriminación que impida desarrollar pues tu vida en las múltiples facetas que ella tenga, y sobre todo que el hecho de ser mujer no te dificulte el acceso a esas múltiples oportunidades. Es sencillo de decir, debería ser sencillo de entender, pero parece ser que no, parece ser que aún sigue haciendo alguna pupa. Bueno, pues cuanto más pupa haga, más fuertes tenemos que estar reivindicando nuestros posicionamientos. Creo que además es un concepto que inicialmente dicen, es que es un concepto ideológico. Claro, claro que es un concepto ideológico. Precisamente por eso tú haces una política y yo hago otra política. La política es ideología, la acción pública en el día a día es ideología, las leyes, el enfoque de las leyes es ideología, porque si no sería todo como muy plano, ¿no? Sería todo como muy... posiblemente no hablaríamos de democracia, hablaríamos de otra cosa. Entonces creo que hay que empezar a derribar todas estas, sobre todo conceptos que están preestablecidos, y sobre todo antes mencionaba José Antonio que estamos en una época de crisis pospandémica, ahora en una crisis también afianzada y arraigada mucho más por todo lo que está sucediendo en Ucrania, pero tenemos que estar alerta, porque la historia nos demuestra que cada vez que existe una crisis, sea de la naturaleza que sea, pero sobre todo de índole económica, es una herramienta o es una oportunidad para retroceder en las conquistas de los derechos y las libertades de las mujeres. Así que este es un tiempo para estar muy atentas, yo diría que más atentas que nunca, y sobre todo más reivindicativas que nunca. Y sobre todo porque, por ejemplo, la pandemia puso en valor algunas cuestiones, y fue el hecho de trabajar desde casa. Entonces, lo que en un primer momento se vendió como algo muy positivo, sigue siendo positivo porque telemáticamente se sigue trabajando desde casa. Lo que pasa es que nosotras tenemos que poner la mirada desde la perspectiva feminista. ¿Qué es lo que ha pasado con las mujeres cuando trabajan desde casa? Pues que trabajan desde casa, pero al mismo tiempo vuelven a asumir de golpe todos los roles de los cuidados y todos los roles que se refieren al hogar y a los cuidados de los hijos. Por tanto, ojo con estas situaciones también, porque para ellos es muy cómodo trabajar desde casa, pero posiblemente para nosotras no lo es tanto. Porque el trabajo, si antes decíamos la doble mochila o la mochila, yo creo que se ha triplicado de una manera bastante importante. Y también ha puesto el foco en otra cuestión, y es que siguen siendo las mujeres, o seguimos siendo las mujeres, las que seguimos sosteniendo el estado de bienestar de los distintos países. El ámbito de los cuidados, la sanidad pública, la educación pública, todo el ámbito, la dependencia, y que al final, cuando hay una situación donde hemos tenido que replegarnos a nuestros hogares y donde no hay un sistema público de cuidados fuerte, nos hemos dado cuenta que han sido las mujeres trabajadoras en esos ámbitos las que sostienen a las familias de nuestro país. Está haciendo un papel que debería asumir el Estado como tal. Y
Eso también hay que ligarlo en muchos casos a la figura de la mujer emigrante, que en el caso de España ha sido así, y es así. Muchísimas mujeres emigrantes provenientes de una manera muy importante de América Latina han asumido también ese papel de cuidadoras de los hogares. Por tanto, siempre hay oportunidad cuando ocurren estos grandes cambios o estas grandes crisis para aprender, pero también los peligros se multiplican y es cuando tenemos que estar mucho más reivindicativas y más alertas que nunca. Bueno, yo simplemente quería, porque lo ha hecho el panorama, lo ha explicado muy bien el director, pero sí me gustaría hacer una referencia a cómo enfocamos nosotros la cooperación española como esa política pública y política de Estado con una fuerte impronta feminista. Hay uno de los objetivos ODS, estamos aquí evidentemente ¿para qué? ¿Qué hacemos en la cooperación? Pues erradicar las desigualdades, combatir la pobreza, el hambre, que es donde hay pobreza y hay hambre, derivan todas las demás circunstancias y todas las demás consecuencias que nos llevan a la vulnerabilidad. Si hablamos de las mujeres y a eso sumas condición de indígena o estás en una situación de un país donde las libertades no son tan explícitas o no se respetan, pues eso se multiplica por 1000. Bien, estamos hablando de las consecuencias que padecen las mujeres siempre de una manera multiplicadora en relación con los varones. Aunque los varones ya estén en una situación de vulnerabilidad, las mujeres y las niñas lo sufren de una manera mucho más exponencial. Pues para nosotros hay un objetivo de desarrollo, que es el objetivo número 5, que es absolutamente transversal y que de alguna manera empapa el resto de los objetivos de desarrollo. Hay objetivos que tienen esa capacidad, afortunadamente, y eso es lo que intentamos hacer con la visión que nosotros desarrollamos en nuestra política de la cooperación al desarrollo. Así está establecido en la ley se declara y establece de una manera determinante que estamos hablando de una política feminista, de una cooperación feminista, pero tampoco es única y exclusivamente porque nosotros lo digamos en la ley. Es que la cooperación española, que en América Latina está presente desde hace más de 40 años, ha desarrollado una cooperación feminista. Por tanto, si a alguien le molesta desde el punto de vista ideológico, oiga, pero es que es lo que hemos estado haciendo, gobierne usted, gobierne yo o gobierne como gobierne. Hombre, cuando gobernamos algunos y algunas con más fuerza y con más ímpetu, sobre todo que se refleja en los presupuestos generales del Estado. Pero quiero decir que al final es una señal ya de identidad de lo que nosotros hacemos en el día a día, lo que hacen, mejor dicho, nuestras mujeres y hombres cooperantes en el día a día, trabajando mano a mano con los países socios en donde estamos. Yo creo que en este momento de crisis globales, de crisis que nos interconectan y que nadie está a salvo en cualquier rincón del mundo, porque si crees que lo que está ocurriendo en Ucrania y tú vives en Chile o vives en Perú no te va a afectar, creo que tienes que cambiar el foco y la perspectiva, porque esto ya no es así. Creo que en situaciones de ese ámbito, creo que es cuando necesitamos reformar, reformular, no, yo diría reforzar nuestro compromiso feminista, porque precisamente los retos globales muchas veces hacen que se difuminen los planteamientos, que se difuminen los objetivos, y creo que no hay nada más básico que la igualdad y nada más prioritario que la lucha a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres, y sobre todo en la lucha que debemos mantener día a día sin descanso contra cualquier tipo de manifestación de violencia de género contra las mujeres y las niñas. Llevamos hablando mucho tiempo de erradicar la prostitución, de combatir la trata, y nos seguimos encontrando con muchísimas dificultades para hacerlo porque es absolutamente global, trasciende a las fronteras de los países, y mientras no haya un compromiso también desde ese punto, pues será mucho más difícil el poder combatirla. Pero sí es obligación de cada Estado comprometerse políticamente para dar pasos en relación con esos objetivos. Es muy difícil conseguir lo global si no empezamos por lo local, al final lo local es global también, es una de las máximas también de la cooperación. Este año es un año especial, lo comentaba José Antonio, estamos con una reforma profunda de nuestro sistema, creemos que va a ser un salto cuantitativo y cualitativo para la cooperación española. Y no solamente porque haya una ley, sino lo que va a derivar después de la ley, y también es verdad que es
Y está siendo así porque estamos nosotros, porque si no estuviéramos nosotros no se estaría reformando tampoco el sistema. Esto es así, esperamos que en todo caso tenga un fuerte apoyo parlamentario, una gran mayoría, es bueno para el país, ya no se trata de si es mi ley o es tu ley, lo importante es que sea la ley y el modelo de cooperación para todos. Y bueno, esta semana ya estamos, espero que este mes ya esté definitivamente encauzada y podamos contar ya pues, con una herramienta legislativa adaptada al siglo XXI, a los nuevos retos del siglo XXI, y esperemos que dure tanto como duró la anterior, que es del año 98. Por tanto, a pesar de que ahora los cambios van mucho más rápido, ¿no? Nos lo demuestran las redes sociales, lo que ahora es noticia a los 5 segundos ya no lo es, pero creo que sí hay cosas de arraigo y de consistencia que tienen que tener una solidez en el tiempo para que puedan, de alguna manera, arraigar y sobre todo para que puedas cambiar las cosas. Las cosas se cambian con la constancia, con la solidez y con la permanencia, ¿no? Si no, es muy difícil establecer políticas sólidas y ello no es así. Por tanto, tenemos otro reto muy importante, solamente lo menciono, que es la enorme oportunidad de asumir la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene. Para nosotros una de nuestras prioridades fundamentales va a ser América Latina y el Caribe, va a ser uno de nuestros grandes focos. Intentaremos que el resto de los países miembros también pongan el foco en América Latina y el Caribe. Por Portugal y por nosotros no cejará el planteamiento, por una cuestión de sentido común. Por una cuestión de sentido común. Creo que la Unión Europea ha estado mirando mucho hacia África, lo cual no significa que dejemos de mirar hacia África, pero creo que es muy importante poner el foco en América Latina porque es un continente no solamente de enormes oportunidades, sino también de grandes retos y también de enormes enseñanzas que nos está aportando a Europa. Por tanto, Europa tiene que mirarlo con una mirada de complicidad y de empatía, no con ninguna mirada de tutorizar a nadie, porque eso creo que ya ha pasado a la historia, y sobre todo desde el respeto y desde la igualdad, que es como estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo con vosotros desde la cooperación española. Por tanto, creo que lo mencionaba José Antonio, ese nuevo contrato social, un debate muy importante, muy enriquecedor, está siendo muy enriquecedor. Hemos hecho ya cuatro encuentros en distintos países y la verdad es que ha sido fenomenal, porque cuando se debate sin corsés, cuando se debate con libertad y cuando no tienes una cámara delante o un micro que parece que te puede condicionar, la verdad es que los debates son tremendamente positivos y creo que también los críticos, yo creo que siempre aportan una visión que posiblemente a ti no se te ocurriera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que necesitamos un nuevo contrato social, pero no solamente América Latina, nosotros también. Y creo que este debate mutuo, yo creo que nos puede venir a todos para enriquecernos. Bueno, ya termino, os deseo que sean unas jornadas fantásticas, que nos podáis enseñar muchas cosas, que podamos aprender conjuntamente, que lo disfrutéis, espero que tengáis también algún espacio para poder conocer Madrid y conocer algunas cuestiones de interés. Y luego me gustaría terminar con una reflexión. Yo creo que es vital que las mujeres ocupemos espacios de poder, pero no ocupar el poder por el poder en sí mismo, sino estar en esos espacios de poder, pues puede ser el social, el económico, el cultural, el político, los medios de comunicación, que son tan importantes que tengan también la perspectiva feminista, porque es desde allí donde se toman las decisiones en esos distintos ámbitos donde tiene que haber una perspectiva feminista, porque si no es muy difícil cambiar las cosas, porque es con la reivindicación y la lucha pequeña del día a día, pequeña, lo pongo entre comillas, como se consiguen los grandes cambios, ¿verdad? Una gota tras otra gota, y muchas gotas trabajando en la misma dirección, es como realmente podremos conseguir nuestros objetivos. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar en esta lucha a favor de los derechos y de la igualdad de las mujeres y de las niñas, y sobre todo gracias por ser, pero por ser con el feminismo en vena, que eso es muy importante. Así que nada, un gustazo compartir espacio con vosotras y que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. ¿Tienes unos minutos o ya tienes que marchar?
Tengo que llegar a... Sí, bueno, 5 minutos. Sí, bueno, tenemos un poquito de tiempo con la Secretaria de Estado. Si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacerle, antes de que vaya para el siguiente compromiso. Sí. Gracias. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto enorme conocerlos. Mi nombre es Arly Figueroa, yo soy de Perú, soy de la ciudad del Cusco, y el objetivo de la fundación, de la cooperación y de la fundación son importantes. ¿Cómo desde nuestras bases, desde nuestras raíces, nosotros podemos contribuir a esta lucha? Por ejemplo, nosotras somos parte de colectivas, estamos luchando desde abajito, enseñando a adolescentes, jóvenes. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo articulamos? Esa sería la pregunta. Gracias. Pues, verás, bueno, te tuteo si me permites. Yo creo que hay una señal de identidad de la cooperación española y es cómo trabajamos con los países socios, en este caso con América Latina y en este caso con Perú, que es uno de nuestros países de trabajo preferente de la cooperación española en América Latina. Nosotros, para establecer cuáles son nuestros programas de actuación, cuáles son los objetivos, a qué destinamos nuestro trabajo cooperativo, lo que hacemos es establecer un diálogo con el país socio, un diálogo de igual a igual. Nos sentamos y decimos cuáles son tus prioridades o cómo, como país, en qué sectores quieres trabajar, qué es lo que quieres priorizar, y yo te cuento, desde el punto de vista de la cooperación española, cuáles son mis objetivos y cuáles son mis prioridades. Y lo que intentamos es plasmar en un documento que le llamamos Marcos de Asociación País, lo que vosotros consideráis necesario y lo que nosotros consideramos prioritario, y hacemos una apuesta en común. Entonces, a través de esa apuesta en común es donde podemos, no solamente nosotros orientar de alguna manera pues cuáles son nuestros objetivos de trabajo, sino también responder a aquellos planteamientos que vosotros tenéis arraigados pues, en vuestros programas o en vuestros objetivos políticos, por decirlo de alguna manera, de vuestro gobierno, de vuestras instituciones. Evidentemente nosotros orientamos determinadas cuestiones, sobre todo en países donde son más reacios a introducir determinados conceptos. Ahora en este caso pues, vamos a hablar del término de la igualdad de género. Bueno, para nosotros es fundamental. Todos nuestros marcos de asociación país cuentan con una perspectiva de género tremendamente amplia, de una manera transversal y con un objetivo prioritario destinado a los jóvenes. Afortunadamente nosotros tenemos una estructura muy consolidada en América Latina, no solamente con las oficinas técnicas de cooperación, que sería en sentido estricto quienes desarrollan los programas sobre el terreno, tenemos centros culturales, tenemos centros de formación, tenemos escuelas taller, donde los jóvenes, sobre todo en las zonas donde tienen más dificultad para acceder a una formación, pues puedan formarse y puedan desarrollar pues una oportunidad laboral que le permita salir de esos entornos más vulnerables. Bueno, quiero decir que hay unos canales establecidos de diálogo permanente, luego la Fundación Carolina tiene su papel también como desde el punto de vista ya más cultural, más del pensamiento, más ideológico, por decirlo de alguna manera, muy arraigado también a nivel intelectual, es nuestra escuela de pensamiento, entonces es quizás destinado para otro nivel y para contactar a otro nivel y tejer redes a otro nivel. Luego tenemos la FIAP, que es otra herramienta que hace cooperación delegada y proyectos muy específicos sobre el terreno, cooperación delegada de la Unión Europea me refiero, y trabaja en ámbitos de justicia o en ámbitos de seguridad o en ámbitos de migración. Y luego, evidentemente, está la ECID, que es la gran herramienta donde se desarrollan la mayoría de los programas. Pero quiero decir que tenemos un sistema de cooperación que es muy completo y que tiene las capacidades y las fortalezas de dirigirse a distintos ámbitos, pero al mismo tiempo tener un sistema unitario, omnicomprensivo, de lo que nosotros queremos hacer y queremos cambiar con América Latina. Yo destacaría, José Antonio, no sé si quieres añadir algo, que te agradecería, sobre todo la capacidad, que es una de nuestras notas también y señales de identidad, que es la capacidad de diálogo y de escucha. Nosotros no llegamos a un país y decimos, vamos a invertir aquí, vamos a construir, pues mira, vamos a construir un estadio de fútbol y tú me dirás, ¿y yo para qué necesito un estadio de fútbol? Si tengo una situación, bueno, es que hay cooperaciones que hacen esas cosas, o construyen infraestructuras porque a cambio quieren
Bueno, esa no es nuestra manera de actuar. Nosotros, además, yo siempre lo digo, nosotros no nos vamos a ir de América Latina como se están yendo otros países de la Unión Europea o del mundo. Nosotros vamos a permanecer allí, pero porque tenemos una estructura arraigada ya en los países y construida conjuntamente. Entonces, el trabajo es simbiótico, es interactivo. Entonces yo creo que eso es lo que nos permite también quizás acercarnos muchísimo más. Sí, si me permites, secretaria de Estado, añadir que hay un elemento sobre el que quizás también puedes hablar, y es que la relación con los países socios de la cooperación no es solamente intergubernamental, ¿no? Sino que tiene también canales para la participación de las organizaciones sociales, ¿no? De las organizaciones no gubernamentales y también de las organizaciones de mujeres. Entonces, no se podría entender la cooperación española sin la participación de esos otros actores, gobiernos regionales, gobiernos locales y sobre todo las ONG. Entonces, y esto también da mucha flexibilidad, es decir, cuando hay un gobierno en el diálogo con el MAP, con el que ciertas agendas no encuentran eco. A ver, trabajar con los gobiernos y recoger, inevitablemente tienes que pasar por ahí, pero tanto los gobiernos de los países socios como nosotros estamos obligados por unos acuerdos multilaterales, que es la Agenda 2030. A lo mejor hay un gobierno un poco más reacio, ¿no? Pero eso no significa que eso no se vaya a atender. Y hay distintos canales para hacerlo. Si el canal intergubernamental, ¿no? Pues hay menos receptividad, hay otras vías, ¿no? Y en concreto a través de las organizaciones sociales, de las ONGs y del respaldo que tienen de financiero, institucional de la cooperación oficial. Eso es una pieza muy importante también de nuestro sistema de cooperación. Y que cada vez tiene más peso, más importancia. Yo creo que lo positivo de todo esto es que donde nosotros no llegamos a veces, porque la institucionalidad te lo impide, ¿no? Afortunadamente sí hay una red tejida con las ONGs, con la sociedad civil organizada, que afortunadamente tenemos que poner en valor también. La cooperación española no es solamente la cooperación que hace la Administración General del Estado, las comunidades autónomas hacen cooperación y las entidades locales hacen cooperación. Entonces, a veces es maravilloso que vas a visitar a cualquier país y resulta que en un sitio pequeñito, alejado que es donde se están haciendo las cosas que hay que hacer, pues te encuentras a una pequeña ONG que resulta que ha hecho una colaboración con una entidad local de allí también y con la participación de una entidad local española. Y resulta que están haciendo trabajos fantásticos, pues por ejemplo, para reforzar ámbitos de población indígena, para empoderar a las mujeres en esos ámbitos y sobre todo en el ámbito de la transición ecológica, la economía verde, la agricultura verde, pues están haciendo cosas fantásticas, ¿no? Entonces a veces los proyectos más pequeñitos son los que tienen un impacto muchísimo más, pero nos permiten, eso lo ha apuntado de una manera fantástica José Antonio, nos permite llegar en lugares donde normalmente de otra manera nos sería mucho más complicado, pero es lo que nos transmite la viveza de las realidades que son más necesarias o de las necesidades que son más necesarias. Y de esas precisamente a veces han surgido después pues programas mucho más amplios y mucho más contundentes para poder afrontarlo. Y hay una modalidad, además, estaba ahora recordando, que también es especialmente interesante para esta agenda de igualdad de género, que es la cooperación triangular. Exacto. Porque hay países en América Latina que tienen más compromiso, los hay que menos, los hay que más, y que tienen experiencias, tienen arraigo con sus organizaciones sociales, con movimientos políticos y sociales de todo tipo. Y pueden trabajar con la cooperación española, pero trabajando en otro país de América Latina u otro país en desarrollo. Pero muchas veces las experiencias que surgen de la propia región pueden ser mucho más adecuadas en términos de intercambio, de diálogo, para otro país de la región que a lo mejor las que tenemos acá, ¿no? Entonces un mecanismo de cooperación triangular pues puede también ser útil. Y yo ahí os animaría a que tomarais iniciativas desde el lugar en el que estéis, ¿no? Sobre todo si hay agencias de cooperación en América Latina, que ya algunos países la tienen, que puedan ser más sensibles, para hacer trabajo en red con otros países de América Latina e invitar como socio a España, pero dentro de una lógica triangular, no la tradicional norte-sur, ¿no? Sino mucho más horizontal. Pero andamos mal de tiempo, ¿no? Por la secretaria. Bueno, pero otra más. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Secretaria, mi nombre es Edipcia Dubón, yo soy de Nicaragua. Primero agradecer la solidaridad con la que han tratado a nuestro pueblo y la verdad me
Mi pregunta va en la lógica de si en este proceso de reformular la cooperación española se han pensado formas que flexibilicen la cooperación hacia sociedad civil, que ha sido desmontada. En el caso de Nicaragua, más de 2000 organizaciones han sido anuladas y pues casi todo el liderazgo político y de académicos han tenido que exiliarse, y necesitamos encontrar nuevas formas como para trabajar y rescatar la democracia, y se vuelve un desafío cotidiano para ustedes como agencias, para todos los organismos de cooperación internacional, cómo enfrentar la rigidez de alguna manera con la que se opera en la burocracia frente a estos modelos que están con baja institucionalidad. Bueno, en Centroamérica tenemos, en la zona de Centroamérica y el Caribe tenemos algunos ejemplos, no difíciles, vamos a llamarlo así, ¿no? para poder desarrollar con normalidad nuestros programas de cooperación. Y normalmente quienes primero sufren esos talantes antidemocráticos siempre son la sociedad civil organizada. Pero también la sociedad civil organizada del propio país, la sociedad civil organizada o las ONGs también, nuestras ONGs que están trabajando allí, incluso nuestro propio sistema institucional que está allí presente, porque también teníamos allí nuestros proyectos. Nosotros no hemos dejado de trabajar, nuestra gente no se ha venido de allí, de momento sigue estando en Nicaragua y sigue trabajando allí, salvo evidentemente que la situación se vuelva pues peligrosa para sus vidas. Evidentemente nosotros a través de las vías diplomáticas hemos manifestado nuestro malestar, pero no hemos dejado en ningún momento de seguir apoyando a las organizaciones del propio país, y nuestras organizaciones, las ONGs españolas, siguen estando allí. Hubo alguna que ha tenido que venirse, sí, alguna tiene que cerrar, porque bueno, le complicaron bastante las cosas, pero nosotros vamos a permanecer hasta el último momento que sea necesario, porque entendemos que la presencia allí también es una manera de mandar un mensaje muy contundente. Porque si somos los primeros que nos vamos, pues entonces el mensaje está claro, ¿no? El posicionamiento de España, estoy hablando de cooperación, no estoy entrando ya en otros temas de carácter político, los temas ya más, bueno, la cooperación es política, ¿no? Pero es una política que también manda un mensaje muy claro, como puede ocurrir a veces con otros países que se cuestionan, y es que nosotros la cooperación trabaja para el pueblo, trabaja para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, independientemente del gobierno que esté, nuestra obligación es seguir estando al lado de los ciudadanos y las ciudadanas, que es para quien estamos desarrollando esos proyectos. A veces con la anuencia ideal de las instituciones que están en el país, y otras veces sin ella. Pero es importante que se vea que nosotros permanecemos. Hay situaciones tremendamente delicadas de persecución de organizaciones civiles, pues algunas ecologistas en otros países, otras simplemente en términos de igualdad, otras porque piden libertad de expresión, donde nos hemos posicionado de una manera tajante al lado de esas organizaciones, porque entendemos que cuando empiezas a recortar libertades y sobre todo empiezas a legislar recortando o impidiendo que la sociedad civil se organice y que pueda canalizar sus distintos planteamientos, creo que las democracias empiezan a decaer, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de nuestros objetivos siempre ha sido el refuerzo institucional, la apuesta por la democracia, porque cuanto más débiles son las instituciones, más al lugar a, bueno, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, nosotros primero siguiendo estando allí y luego, evidentemente, reivindicando en los foros que hay que hacerlo, y a través, incluso como país, lo planteamos también de esa manera en un diálogo permanente. Yo también os digo una cosa, cuando hablamos de que cuando la cooperación española es una herramienta fundamental de la política, la cooperación al final permite que a veces las relaciones tan tensas entre determinados países, al final sigue existiendo un contexto ahí debajo, algo que permite seguir construyendo. Pero para eso hay que permanecer allí y hay que seguir estando allí. Por tanto, por eso tiene tantísimo valor también las personas que se dedican al ámbito de la cooperación internacional. Hay que estar hecha de una pasta especial, porque es el compromiso, ¿no? El compromiso con lo fundamental, con lo vital, con lo humano, con la libertad, con los derechos, con la dignidad.
Entonces, hay que permanecer y dar la cara y seguir dando la cara, porque eso es un símbolo de decir las cosas se tienen que hacer de otra manera, esta no es la manera correcta, ¿no? Entonces... Sí, si me permites añadir, en el encuentro que tuvimos la semana pasada, justamente en Antigua Guatemala, que el cuarto de la serie que mencionaste sobre la iniciativa democrática, apareció justamente esta cuestión, ¿no? Y la necesidad de que adaptemos y flexibilicemos nuestros mecanismos de cooperación a una realidad que hace 10 años no existía, porque ha habido un deterioro, ¿no? Una marcha atrás en materia democrática que ha hecho que haya que ser, probablemente desde nuestro lado, más ágiles, más flexibles, ¿no? Y a lo mejor cuando hay situaciones muy perentorias, las exigencias técnicas de proyectos de cooperación estándar, pues a lo mejor no se ajustan, bueno, seguro, no se ajustan bien a las necesidades de una respuesta más rápida, ágil, flexible, donde se han vulnerado los derechos democráticos. Esto apareció, ¿no? Y ahí quizás señalar que una de las cuestiones que trae la ley, ¿no? Es un mandato para que en el nuevo estatuto de la agencia se flexibilicen los procedimientos con los que trabajar con las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que se habían vuelto efectivamente se han vuelto muy rígidos, y si eso ya afecta a proyectos de desarrollo, de inversión de medio a largo plazo, para la necesidad de responder a crisis políticas y a la situación, por ejemplo, del exilio, ¿no? A la necesidad de apoyar un exilio del que va a depender en gran medida esa transición democrática que se produzca en algún momento, pues esto es mucho más perentorio. No sé si sobre esto... Yo para terminar simplemente una anécdota, y además la voy a decir porque fue así, y no, yo creo que es bueno que se sepan las cosas. Recuerdo que cuando fui a Guatemala, fuimos de viaje de cooperación y tocaba firmar el nuevo MAP, el nuevo marco de asociación país. Y resulta que Guatemala acababa de sacar una ley donde restringía la forma de organizarse la sociedad civil. O sea, de alguna manera, por decirlo en claro, iba a por las ONGs. No les interesaba que la sociedad civil se organizara, y evidentemente había que firmar el MAP. Y uno de los puntos del MAP era que nosotros queríamos fomentar y de alguna manera darle empuje a la sociedad civil organizada, porque para nosotros tan importante era la interlocución institucional como también la interlocución civil. Bueno, pues hubo un momento donde el MAP estuvo a punto de no firmarse por eso, pero no cedimos. Es que yo al final, y luego se lo dije, había allí 5 o 6 ministros, le dije, oiga, pero es que esto no es papel mojado, porque nosotros después vamos a hacer evaluación y valoración de los resultados de este MAP. Y ustedes van a tener que cumplir con su parte. Entonces, quiero decir que al final también tienes que, lo digo entre comillas y con todo el respeto, pero al final es un acuerdo, pero también tienes que forzar algún tipo de posicionamiento en lo que tú crees y tú defiendes, porque entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, no puedes estar amparando con tu firma un comportamiento o una política que va en contra de la propia esencia de lo que debe ser la cooperación al desarrollo y lo que debe ser la democracia, vamos. Entonces, quiero decir que al final sí que se intentan forzar situaciones como es el caso de la igualdad, la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Oye, lo podemos poner y a lo mejor a ti te parece que está bien porque está escrito y ya no significa nada. No, pero ¿cómo se concreta después eso? ¿Cómo lo hacéis en el día a día? Yo tuve alguna experiencia de que me intentaron vender un programa de asistencia a mujeres víctimas de género y resulta que lo único que había era una casa pintada con no sé qué y estaba vacía por dentro. Eso no puede ser. O sea, ahí es donde también debemos ejercer desde la capacidad institucional y sobre todo en este caso como país, que oye, que esto no es una broma. Entonces, bueno, quiero decir que sepáis que en todo caso que son los menos casos, en la mayoría de los casos, pues, pero sobre todo estamos hablando de países donde intentan demostrar una cara amable y de cara al exterior, pero luego, o por ejemplo, en una visita que hizo Su Majestad la Reina, que fui con ella, estaba previsto que dentro del programa hubiera como una especie de representación de un baile indígena,
pues con toda naturalidad, porque querían agasajar a la reina. Visitábamos un proyecto concreto y allí se estaba trabajando sobre todo el empoderamiento de la población indígena, las mujeres, las niñas sobre todo, y resulta que bueno, pues desde la presidencia del país, el propio presidente que no podía ser. Pero si forma parte de tu acervo cultural y es uno de los objetivos que hemos dicho que íbamos a trabajar. Quiero decir que, claro, pero bueno, cada uno tiene que ser coherente también con lo que defiende, ¿no? Y defender lo que uno cree o una cree no es cómodo, siempre. Pero bueno, hay que hacerlo, sobre todo como país, porque te estás jugando pues en lo que crees, ¿no? Por eso os digo que afortunadamente hay siempre recursos y hay apuestas y hay maneras de intentar encauzar las cosas. Ojalá pudiéramos llegar a todo. A veces te genera también mucha impotencia, ¿no? Porque te gustaría cambiar muchas más cosas y hacer muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que hay una enorme ventaja y es la solidez, ¿no? Yo creo que la solidez de nuestra presencia, de nuestra cooperación después de tantos años, el arraigo, las empatías que también se generan, las sinergias, bueno, yo creo que eso también es muy importante. Ojalá pudiéramos cambiar el mundo cada una individualmente, pero sabemos que o nos sumamos entre todos y muchos y muchas, o si no va a ser difícil. Pero bueno, la cooperación está para eso, ¿verdad? Para intentar mejorar la vida de mucha gente. Frente a quien lo cuestiona, que dice que montamos chiringuitos y que esto no tiene... Bueno, quizás debieran viajar más y ver más mundo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.